que hoy están acá en Casa Selvi, y de la misma manera todos los que nos miran por medio de las redes sociales sean bendecidos y bienvenidos. Los que nos ven desde Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, los que nos miran desde España y particularmente aquellos amados que nos ven desde Estados Unidos, que están continuamente allí pendientes de nuestras transmisiones, sean bienvenidos por medio de las redes sociales. Y los que nos mirarán en retransmisión en el transcurrir de la semana, como los pastores que están ahorita en servicio, algunos pastores amigos que también nos siguen acá en nuestra transmisión, sean bendecidos de una manera especial. El día de hoy tenemos con nosotros una invitada especial. Es la esposa de nuestro amigo Miguel Ángel, no el pintor, sino el que es colombiano, pero con nacionalidad venezolana, el pastor Miguel Ángel. Lo tuvimos hace como 2 años acá en casa. Nos ministró muy hermoso el pastor Miguel, y el día de hoy el pastor Miguel está en otra congregación, pero como ya lo escuchamos a él, hoy vamos a escuchar a su esposa. Ella me comentó algo muy particular que le pude entender en perfección cuando veníamos de camino. Me dice que ella es de nacionalidad colombiana, pero con el corazón venezolano. Eso me encantó, porque yo sé que hoy voy a recibir a una compatriota de corazón venezolano, pero con nacionalidad colombiana. ¿Pero por qué la entendí? Porque yo soy venezolano con corazón mexicano. Entonces, son cosas que solamente los que vivimos esa experiencia podemos entenderla. Y con esto no quiere decir que dejemos de amar nuestro gentilicio, que usted ame Colombia o que yo ame a Venezuela. No, de ninguna manera. Amamos a Colombia, amamos a Venezuela, pero nuestros corazones están sembrados en una tierra. Y hoy yo puedo entenderla, pastora. Voy a dejar este lugar para usted, nuestra hermana Isela, ¿no? Sí, lo dije bien. Estaba pensando que me iba a extraviar en el nombre, pero no. Aquí este lugar es suyo, pastora. Muchas bendiciones. Qué bien, gracias, pastor. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana. ¿Y quién está contento en esta mañana? Amén. Yo estoy muy contenta, estoy feliz, porque saben, para los que amamos al Señor, cada día tenemos que estar felices y contentos. Así es, nosotros sí, como decía mi amado pastor, gracias pastor, gracias pastora. Es una gran bendición estar en esta hermosa nación de México. ¡Que viva México!, ¿verdad? Entonces, démosle un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno. Dígale al que está a su lado, el Señor es bueno. El Señor es maravilloso, y como dice la palabra, grandes cosas hará Jehová con cada uno de nosotros. Y el estar aquí en esta mañana es porque Él ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Porque cada día nosotros tenemos que contar lo maravilloso y contarte las maravillas que ha hecho el Señor. Mi nombre es Isela Moncada, una servidora del Señor. Nací en Colombia, pero al Señor le plació en su infinita misericordia, en su propósito divino, porque saben, nosotros muchas veces tenemos planes, pero los planes del Señor son mejores para nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Nos llevó a una tierra de bendición. ¿Quién cree que Venezuela es tierra de bendición? Yo lo creo, donde fluye leche y miel. Allí nos llevó a cumplir un propósito eterno de Dios, nos llevó como misioneros a Venezuela. Y le decía al pastor que resulta que mi corazón es venezolano, claro que sí, porque nos fuimos para Venezuela, pero allá nacieron nuestros 3 hermosos hijos y son venezolanos, por eso mi corazón le pertenece a Venezuela. Bendecimos esta nación, esta tierra, y le damos gracias al Señor, ¿saben? Porque cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando nosotros somos marcados con un propósito divino, eterno, que estaba allí desde la eternidad, como dice el libro de Jeremías 1:5, desde que te conocí, desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Amén, las naciones le pertenecen al Señor, y por eso es que nosotros vamos hacia donde Dios dice, y es allí donde tenemos que cumplir el propósito de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, 36
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Quiénes quieren ser libres en esta mañana? Libres de la opresión, libres de la enfermedad. Ser verdaderamente libres es estar en Cristo Jesús. Porque solamente si tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos ser libres. Porque hay libertad y gozo en Él. La clave para nosotros realmente ser libres y estar gozosos es cuando estamos en la presencia de Dios. Porque la clave es buscar de Él cada día, buscar de su presencia. Me encantaba la adoración porque hablaba de la libertad, hablaba de la sanidad, porque es en la presencia. Tenemos que correr a la presencia de Dios, es corriendo a los pies de Jesús. Porque si estamos a los pies de Jesús, estamos llevando la mejor parte. Y la mejor parte es estar a sus pies, es correr a los pies de Jesús. ¿Saben? En esta hermosa mañana vamos a estar buscando en el libro de Lucas, capítulo 13. Y cuando lo consigan, digan amén. Capítulo 13, versículo 10. Del 10 al 16. Amén. Entonces vamos a hablar en esta mañana acerca de una mujer que aparece en este escenario, una mujer que estaba tal vez pasando por una situación difícil. Yo no sé en esta mañana cuál es tu situación. Yo no sé en esta mañana qué está pasando en tu vida. ¿Qué necesitas decirle a Jesús que venga pronto a hacer ese milagro? ¿Quién cree que en esta mañana está el Jesús que restaura, está el Jesús que sana, está el Jesús que hace milagros sobrenaturales? Porque para Él no hay nada imposible. Dígale al que está a su lado, para Jesús no hay nada imposible. Todo es posible para Él. Y vamos a estar leyendo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de su reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. ¿Qué palabra nos da aquí el Señor en esta mañana? Es una mujer encorvada. ¿Cuántos personajes vemos en este escenario? Vemos a Jesús, vemos a esta mujer y vemos al principal, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba esta mujer en esa mañana? Estaba buscando de la presencia de Dios, donde nosotros nos encontramos hoy en esta mañana. Estaba en la sinagoga, en esa época le llamaban la sinagoga. Hoy en día le llamamos el templo, la casa del Señor. Allí donde nosotros podemos encontrarnos con Jesús. Amén. Pero ¿saben? Me causa curiosidad ver que dice la palabra que era una mujer encorvada. Una mujer encorvada, nos podemos ver que está agachada. Una mujer que no podía caminar bien, estaba encorvada totalmente, que tenía una condición física tremenda, ¿verdad? Tenía una condición física tal vez limitada, era
triste, estaba tal vez abatida, porque yo me imagino a esa mujer para ir a la sinagoga a buscar de la presencia del Señor, no era fácil porque hasta para bañarse, vestirse le era difícil, pero ella pasaba por encima de su condición física y decía, yo voy a la sinagoga porque yo sé que allí algún día va a llegar Jesús. Amén. Porque yo sé que algún día el Señor va a hacer que esa condición física sea enderezada. Y a la vez veo cuál es la condición emocional que esta mujer tenía. Imagínense una mujer encorvada, que tal vez estaba triste, angustiada de verse, cada vez que de pronto se veía, decía, oye, yo sí estoy mal, pero no importa, así como estoy, yo voy a buscar de la presencia de Jesús. A ella no la detenía nada para ir a correr a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenía un espíritu de enfermedad, que estaba allí buscando el milagro de Jesús. ¿Sabe? Porque ella sabía y había oído que había un Jesús que sanaba, había un Jesús que enderezaba todo lo que estaba torcido. Amén. Así como tú crees a esta hora, en esta mañana, que tal vez hay algo torcido en tu casa, tal vez no estás encorvada, pero de pronto tu casa, tu matrimonio, tus finanzas están encorvadas. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que hay un Jesús que todo lo endereza. Hay un Jesús que todo lo restaura. Dice el Señor en el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Muchas son las aflicciones, mis amados, que a veces nos toca vivir en esta vida, pero de todas ellas nos va a librar Jehová. Porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. ¿Sabe? Dígale al que está a su lado, porque la fidelidad al Señor Él la paga bien. Dígale, la fidelidad a Dios Él la paga bien. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Y démosle un aplauso al Señor por eso. Y me encanta en el versículo 12 donde dice la palabra, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué bonito cuando venimos a buscar de la presencia del Señor y sabemos que hay un Jesús que en algún momento nos va a decir, mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre de la opresión, eres libre de la tristeza, del dolor, del desánimo. Tal vez en tu casa no entiendas tantas cosas que sucedan, pero sabe, hay un Jesús que está viendo por lo que estás pasando. Hay un Jesús que está ahí viendo el dolor, la tristeza, pero también hay un Jesús que ve que a pesar del dolor, de la condición física en que te encuentras, de la condición emocional, siempre vas y buscas la presencia del Señor. Porque Jesús va a llegar algún día y te va a decir, eres libre de la enfermedad, eres libre de la opresión, eres libre de la necesidad que tal vez tienes. Eres libre para que el Señor restaure tu vida. ¿Sabe? Un día yo me encontraba como esa mujer, tal vez en una condición física normal, pero mi vida estaba encorvada. Mi vida estaba ya a punto de terminar mi matrimonio. Me casé muy joven y yo creía que tal vez casarse, porque como le decía el pastor esta mañana, vivía en Colombia, pero cuando me caso, mi esposo vivía en Caracas, en Venezuela. Y cuando uno se casa, se vuelve sordo, ciego y mudo. Usted no escucha, no oye, no ve, no entiende. Usted simplemente está enamorado. Y usted dice, no, me caso, este es el amor de mi vida. Pero cuando me caso,
es totalmente diferente. Un hombre que llevaba una vida y una condición de vida, un estilo de vida diferente al mío. ¿Por qué? Porque yo era una hija que había sido criada en una casa donde no veía a nadie que tomaba licor, y mi esposo tomaba. Y yo decía, no, pero eso se le quita, eso es poquito. Y resulta que me encuentro con esa situación y llega el día en que dije, ya no soporto más a este hombre. Mejor me devuelvo para Colombia. Pero ese día llegó Jesús a mi casa. Llegó Jesús, clamé a Él y le dije, Señor, ayúdame. Te necesito. Necesito que tomes parte en mi vida. ¿Sabe? Porque muchas veces nosotros nuestras pruebas las guerreamos con las armas que nosotros tenemos. Pero dice el Señor que no son con nuestras armas, sino con las armas del Espíritu Santo de Dios. Con las armas con las que cual vencemos al enemigo. Y dice la palabra que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. ¿Sabe? El enemigo no vino sino a robar, matar y destruir. Pero hay una buena noticia que dice la palabra, pero yo he venido para darte vida y darte vida en abundancia. Cuando buscamos al Señor, Él nos va a dar la abundancia. Él va a transformar nuestro lamento en baile, nuestro lamento en gozo. ¿Por qué? Porque ese día clamé, oré, busqué de la presencia del Señor y le dije, Señor, ya no es con mis fuerzas, te lo entrego, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo con mi esposo. Yo sé, Señor, que voy a ver tu milagro. No importa el tiempo en que tenga que esperar, pero tengo que cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y sabe, empecé a cambiar mi manera de pensar, en el cual yo veía a un hombre que llegaba en las madrugadas borracho y yo le decía, ¿dónde estaba? ¿Y sabe qué me decía? No me lo recuerde porque me devuelvo. Tan bello, ¿verdad? Entonces ustedes se podrán imaginar mi respuesta agresiva. Pero cuando llegó Jesús a mi casa, a mi vida, Él empezó a transformar mi corazón, a transformar mi mente. Mi lenguaje fue cambiado y transformado. Ya yo no era la misma mujer encorvada, triste, abatida. Ya era una mujer diferente. Ya tenía un lenguaje diferente. Ya hablaba diferente. Ya le decía, mi amor, lo bendigo. ¿Qué quieres comer, amor? ¿Qué te hago? Que te vaya bien. Y él por un momento me dijo, ¿qué tiene? ¿Está enferma? Yo no estoy bien. ¿Por qué? Porque él no podía creer del cambio y la transformación que Jesús había hecho en mi vida. Porque entendí que no era lo que Dios decía que él era lo que el enemigo quería hacer en él. Y empecé a orar y a clamar y a congregarme y a buscar de Dios. ¿Y saben qué era lo más tremendo? Que él empieza a ver mi cambio y me decía, a usted le están lavando el cerebro. Usted me está haciendo algo a mí. Yo le decía, no, mi amor, no le estoy haciendo nada. Y tanto que clamé, oré por él y le decía, Señor, yo sé que tú lo vas a cambiar. Yo sé que tú vas a transformar su vida, Señor. Tú no te equivocaste en entregarme a este hombre y a traerme para una nación. Yo sé que tú vas a hacer algo. Y empecé a orarle a Dios, empecé a cambiar el lenguaje que tenía y lo empecé a bendecir y empecé a hacer guerra espiritual, a leer la palabra. Yo le decía, Señor, ahí va un hijo de Dios. Cada vez que le planchaba su ropa, decía, le estoy planchando la ropa a un ministro de Dios, aunque en el momento no veía el milagro. No lo veía, pero yo le creía a mi Jesús. Porque yo sabía que mientras me mantuviera a los pies de Él en su presencia, mientras le sirviera al Señor, mientras le fuera fiel al Señor, Jesús iba a llegar un día a mi casa. Jesús iba a transformar todo lo que el enemigo había querido hacer en mi casa. Y le empecé a creer a Jesús.
Y tanto sería que él veía el cambio en mi transformación y decía, oiga, pero es que a usted le lavaron el cerebro. No, y él veía las cosas tan diferentes porque buscaba la forma y la manera para contender conmigo. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, nunca va a estar contento. Él va a buscar la manera de que tú seas quebrantado. ¿Y sabe qué me dijo mi esposo? No crea que yo voy a ser pastor, ni crea que yo voy a ser cristiano. Usted está equivocada. ¿Sabe algo? Mamita, vamos a divorciarnos y cásese con un pastor. ¿Y sabe qué le decía yo? Amén. Pero ¿sabe algo? Usted es el pastor. Ay, Dios mío, eso era terrible para él. Pero yo declaraba palabras de bendición sobre él. Palabras donde yo sabía que la transformación no venía por lo que él dijera, sino por lo que Dios ya me había dicho que iba a hacer con él. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que creer, como dice acá en el versículo 13. Y puso las manos sobre ella. ¿Quién quiere que el Señor ponga su mano sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida? Y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Va a llegar el día, mis amados, así como Él lo ha hecho, que va a colocar su mano sobre la necesidad que nosotros tenemos. Y va a enderezar todo lo que ha estado torcido, porque Él es el único que puede enderezar. Él es el único que cambia, Él es el único que transforma, Él es el único que hace milagros. Él es el único que abre ríos sobre los desiertos. Pero le tenemos que creer. Y uno de los secretos es la fidelidad a Dios, como esta mujer, que no importaba la condición en la que estaba. ¿Saben? Nosotros muchas veces le colocamos excusas a Dios y decimos, es que no puedo, pastor. Mire, es que vamos, hermano, vamos a hacer esto por la obra. Ay, pastor, es que no puedo. Pero ¿sabes? ¿Quieres que ese milagro se desate en su casa? Sigue siendo fiel al Señor. Porque es en la fidelidad de Dios. Tal vez en el momento no lo veas, pero Dios va a hacer ese milagro. El Señor va a colocar su mano sobre ese problema que te agobia. El Señor va a colocar su mano sobre esa enfermedad que tal vez creas que no es curable, porque Dios es el sanador. Dios es el que sana. Aunque para la ciencia diga que no hay cura, para Dios hay cura. Para Dios hay sanidad. Aunque la persona que tenga de pronto diga, no, es que mi hijo dijo que no iba a ir a la iglesia, es que mi esposo, es que mi hermano, no le crean lo que él dice, cree lo que Dios dijo, que mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido por Dios. Y si le creemos, Él lo va a hacer. Así como ese día llegó Jesús a mi casa y enderezó todo lo que estaba torcido y empezó a hacer ese cambio hasta que llegó el día en que me dice mi esposo, ¿quién es ese Jesús? Yo lo quiero conocer. Y hubo una intervención divina, hubo una intervención del cielo. Es la mejor intervención que pudo haber llegado a nuestra vida. Porque, ¿saben? Desde ese día puedo colocar mi cabeza sobre la almohada y puedo dormir tranquila. Desde ese día descanso en Él. Desde ese día tengo la paz en mi corazón y tengo el verdadero gozo. Desde el día en que Jesús entró a nuestra casa. Y todo lo que el enemigo quiso hacer, amén, alabe al Señor. Y todo lo que el enemigo haya querido hacer, se tiene que ir de nuestra casa. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Y hoy le servimos al Señor en una nación. Mis hijos le sirven a Dios. Mis hijos están en el altar. Mi
mis hijos adoran al Padre y ha hecho cosas grandes, porque dice el Señor, cosas grandes haré con ustedes, para los que le creen, para los que le buscan, para los que me invocan. Amén. Entonces debemos creer en ese Jesús que todo lo puede, en ese Jesús que sana, que restaura. Dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque es allí donde nosotros encontramos. No es buscar la aprobación de la multitud. ¿Saben? Cuando Dios hace milagros en nuestra casa, cuando Dios está allí, tenemos que entender que a veces los que están afuera no entienden lo que Dios está haciendo con nosotros. Y se va a levantar alguien para dañar su propósito, para dañar la obra redentora de Jesús. Vean lo que dice la palabra. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en un día de reposo. Qué tremendo, ¿verdad? Que estamos viendo un milagro sobrenatural del Señor, que colocó su mano sobre una mujer angustiada, sobre una mujer abatida, sobre una mujer que era fiel y que iba siempre al Sabbat. En esa época era el Sabbat, eran los sábados que iba, ¿verdad? Según el contexto que estamos leyendo. Pero sabe, a veces nos volvemos tan religiosos que no vemos lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y desafortunadamente señalamos y criticamos los milagros tal vez y lo que Dios quiere hacer con alguien. Por eso, mis amados, cada vez que venga un alma para Cristo, que invitemos a alguien, lo hagamos con todo el amor y entendiendo de que Jesús va a hacer algo sobrenatural en él. Nunca le señalemos por nada, nunca le juzguemos por nada. Orémosle al Padre, orémosle al Señor, porque solo Él es el que puede hacer los milagros. Nunca nos apartemos de buscar de la presencia del Señor, porque saben, hay uno que peleará por nosotros y nos dará la verdadera identidad de quiénes somos nosotros como sus hijos. Siempre busquemos y corramos a los pies de Jesús. Busquemos de su presencia. No importa lo que el otro me diga. No importa que me digan y me critiquen. No importa que cualquier persona me diga: no, es que yo no voy porque es que el pastor no me saludó. No, es que la hermanita me miró mal. No, tú no vienes a que te miren. Tú vienes es a buscar la presencia del Señor. Donde hay libertad, donde hay restauración. Es allí donde tenemos que estar, mis amados. No mirando lo que los demás hacen, no escuchando lo que dicen de nosotros, sino haciendo lo que Dios dijo que iba a hacer en nuestra vida. ¿Saben? Porque Él cumple las promesas. Él nunca se va a cansar de hacernos el bien. Pero también dice la palabra que no desmayemos, mis amados. No podemos desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No podemos desmayar, mis amados, porque sabe, en ese tiempo yo oraba y no veía el milagro, pero yo decía: no importa, Señor, porque no es con mis fuerzas, sino con la del Espíritu Santo de Dios. Porque va a llegar el día en que mi esposo va a correr a los pies de Jesús. Y lo creí tanto que llegó ese día. Llegó ese día en el cual el Señor transformó mi tristeza en gozo, en alegría, en bendición. Llegó el día en que todo lo que el enemigo quiso hacer para derribarme, Dios lo usó para restaurar a muchos. Dios lo usó para
bendecir a muchos. Dios usó mi testimonio, Dios usó incluso el dolor, las lágrimas que tal vez pude tener en ese tiempo para restaurar a muchas personas que están necesitando una palabra de Dios. ¿Saben? No veas en este momento la aflicción, no veas en este momento lo que te está pasando. No le des importancia, porque muchas veces decimos, pero yo que voy a ir a la iglesia si no veo el milagro. No importa que no veas el milagro. Sigue buscando de la presencia del Señor. Sigue sirviendo al Jesús que te está viendo, porque sabe, Él lo sabe todo. Pero nosotros tenemos que seguir buscando de Él, de su presencia, porque en Él podemos encontrar restauración. En Él podemos encontrar sanidad. En Él es que podemos encontrar verdadero gozo y alegría. Decía la adoración, hay libertad en la casa de Dios. Sí, porque somos libres de la opresión. Somos libres de lo que el enemigo dijo que iba a hacer con nosotros. Cuando tomamos la decisión de servirle, cuando tomamos la decisión de buscar de su presencia cada día, y lo más importante, mis amados, seguir siendo fieles a Él, porque va a llegar un día en que vamos a ver la mano poderosa y el milagro de Dios se va a desatar. Amén. Entonces, otro de los secretos por el cual el Señor va a estar con nosotros es lo que dice aquí en el capítulo 15, la herencia que el Señor nos ha dado. Porque somos herederos y coherederos como hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de nosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Pero sabe, me encanta esta palabra que dice así: y a esta hija de Abraham, el que estaba diciendo que era una hija de Dios, del linaje escogido, porque esa es la verdadera identidad que nosotros tenemos que tener, que nosotros somos sus hijos, somos del linaje de Abraham, porque sabe, el que pelea por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos va a defender, y Él, así haya hecho el milagro en esta mujer, Él la defendió. Él dijo: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo. ¿Sabe? Todo lo que está sucediendo es porque el enemigo ha querido tenernos allí. Pero nosotros somos el especial tesoro de Jesús. Somos la niña de sus ojos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por eso el Señor dice que a los hijos de Dios Él siempre va a estar presto sus oídos al clamor del justo. Él siempre va a hacer un milagro sobrenatural. Él siempre va a bendecir nuestra casa. Él siempre va a bendecir nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una verdadera identidad en Cristo. Pero saben, mis amados, tenemos que saber quiénes somos nosotros como sus hijos. ¿Quién es Él para nosotros? ¿Quién es Él? ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente sabemos qué le agrada al Señor? ¿Qué es lo que no le agrada al Padre que nosotros hagamos si queremos que ese milagro llegue a nuestra casa? Por eso les decía, mi manera de pensar tuvo que cambiar, porque había un Jesús que hacía milagros, pero yo tenía que cambiar y transformar mi manera de vivir, mi manera de expresarme, porque cuando tenemos a Jesús,
nuestra vida tiene que ser cambiada y transformada. Porque dice la palabra, somos cartas leídas. ¿Sabe? Nuestro testimonio tiene que hablar mucho de nosotros. Porque nosotros tenemos que entender que donde nosotros lleguemos ya no llego yo, ya llega Cristo en mí. Que cuando nosotros hablemos ya no hablo yo, ya habla Cristo de lo que ha dicho de mí. Y sabe, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué cosas estás diciendo? ¿Qué cosas estás hablando? ¿Qué cosas estás declarando? ¿Estás declarando cosas que no son maldiciones o bendiciones a tu vida? Tenemos que saber, mis amados, que tenemos que declarar palabras de bendición y no de maldición. Palabras de sanidad y no de enfermedad. Palabras de bendición, palabras de abundancia y no de pobreza. Porque digan conmigo, porque yo soy una hija de Dios. Porque yo soy un hijo de Dios y esa es mi verdadera identidad. ¿Quieren dar un aplauso al Señor? Porque tenemos una identidad en Cristo. Porque el Señor dice que somos hijos de Abraham. Porque las maldiciones generacionales se tienen que derribar y se tienen que echar fuera de nuestra vida. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras rebeliones, por cada una de las cosas que causaron daño a nuestra vida. Es Él. Él fue el que murió en la cruz para restituirnos, para hacer una redención en nuestra casa. Así como ese día llegó Jesús a mi casa, yo sé que Jesús también llegó a tu vida y va a llegar a la vida de esas personas por las cuales estás orando, estás clamando, porque van a adorar al Padre, van a dejar de adorar lo que no es y van a llegar a adorar al que realmente tenemos que adorar, que es a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces Jesús es nuestra verdadera identidad. Dice Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Saben? Este año, el 23 de febrero de este año, sucedió algo fuerte en nuestra casa, en nuestra familia. Hubo un momento difícil para nuestra vida, en el cual llegó una enfermedad a la niña pequeñita que nosotros tenemos. Tenemos 3 hijos, nuestra bebé de 6 años estaba normal, normalita, todo funcionaba normal. Y resulta que empiezo a ver que su orina empieza a oscurecer. Y empiezo a ver la orina oscura y digo yo, no, eso fue que ella comió muchos dulces. Y al otro día vuelvo a revisar su orina y la veo más oscura. Entonces ahí dije, voy a hacerle un examen a la niña. Parece que tiene hepatitis. Y dije yo, le hago el examen de orina y le digo al pediatra, doctor, ¿sabe que la niña está orinando oscuro? Me dice, bueno, hágale unas transaminasas, hágale un perfil 20, una hematología, hágale todo eso. Y sí, le hago yo todos los exámenes a la niña. Cuando le envío por WhatsApp los resultados de los exámenes, me dice, no, esos exámenes están malos, ese laboratorio está muy malo. Repítale los exámenes mañana,
en otro laboratorio. Yo no puedo creer que la niña esté así. Al otro día voy, le repito los exámenes y resulta que salieron igual. Cuando el doctor ve los exámenes me dice, tráigase la niña urgente para mi consultorio. Y llevo a la niña y me dice, hay que hacerle una ecografía. Tiene el vaso y el hígado inflamado. Y le hacen la ecografía y nos manda con mi esposo y a mí, donde el que hace la ecografía, y él se queda mirando el vaso, el hígado allí, y dice, la niña tiene el vaso inflamado, el hígado inflamado, señora. ¿Tiene algunos exámenes de sangre allí para poderlos revisar? Y yo le digo, sí, y le doy los exámenes. Y me dice, señora, quiero preguntarle algo a ustedes dos. ¿En su familia hay alguien que haya sufrido de leucemia? Y mi esposo responde, no, doctor. Y yo me quedo mirándolo y le digo, sí, doctor, mi padre murió de leucemia. Para mí eso fue tan terrible, porque yo dije, ¿qué quiere decir este doctor? Y cierra el doctor los exámenes, me entrega la ecografía y me dice, señora, lamento decirle, pero su hija tiene leucemia. Ustedes podrán imaginar cómo queda uno como madre al que le digan algo así, terrible, fuerte. Y me quedo mirándole y le digo, doctor, ¿está seguro? Y me dice, sí. Tiene células inmaduras y tiene blastos en la sangre, señora. Váyase para donde un buen hematólogo, oncólogo, pediatra. Y me quedo mirándome con mi esposo y le digo, ¿qué vamos a hacer, mi amor? ¿Y saben qué me dice mi esposo? Orar. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Satanás no tiene ventaja sobre nuestra hija, porque ella es una hija de Abraham y Dios va a hacer un milagro sobrenatural sobre nuestra casa y sobre nuestra hija. Vamos a creerle a Dios, mi amor, y cancelo esas palabras de enfermedad. Y nos vamos. Pero mi esposo tenía que ir a predicar el domingo a la iglesia. Y le digo, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Adorar al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Servirle al Padre, al que hace los milagros. Sí, nos vamos a ir para Colombia, porque a mi hija yo la tengo ya con su registro colombiano y tengo un seguro allí. Nos vamos a ir, pero después de que le sirvamos a Dios, después de que vayamos a la iglesia. Entonces envío el examen donde una doctora amiga en Colombia, que tiene una especialidad, y de una vez me envía un audio y me dice, pastora, véngase urgente, la niña tiene leucemia. Y ese domingo mi esposo predicó en la iglesia. Porque saben, mis amados, es fácil adorar a Dios cuando todo está bien. Pero saben, la verdadera adoración al Señor es cuando a veces las cosas están mal. Y podamos adorarle a Él en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la situación. Ahí es donde podemos ver la gloria de Dios. Ahí es donde podemos ver la manifestación de la grandeza y del poder de Dios, sabiendo que Él es Él y que nosotros lo adoramos a Él, no por lo que nosotros tengamos, no por lo que nosotros somos, sino que quién es Él para nosotros, sin olvidarnos que Él es nuestro Padre. Y nos fuimos para Colombia y le digo a mi esposo, bueno, mi amor, es a los pies de Jesús. Vamos a empezar a orarle a Dios.
porque entre más nos humillemos a su presencia, allí es donde vamos a ver la bendición. Y empezamos a orar y le dije yo al Señor: Padre, yo sé tal vez que necesito más de ti. Me rindo a tus pies. Voy a empezar a vigilar, a ayunar y a buscar más de tu presencia, Señor. No importa lo que suceda, pero yo sé que tú eres mi Padre. Y yo sé, Señor, que vas a orar. Y yo sé, Señor, que vas a restaurar la vida de mi hija, Señor, yo lo creo. Y empezamos a orar y todos los días yo me quedaba en la clínica. Cuando llegamos a la clínica en Cúcuta, mi esposo me dijo: mi amor, ¿le hicieron los exámenes a la niña? Yo le dije: todos. Cuando la pediatra me dice: señora, las células inmaduras han aumentado. Yo: doctora, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que entrar en un proceso, tenemos que apurarnos, que el oncólogo la vea, tenemos que hacer que le aprueben y le autoricen todos los exámenes especializados, pero hay un problema: la clínica no tiene contrato con oncólogo. Y yo: ay, bueno, doctor. Y empezamos a orar. Cuando a las 2 horas llega la jefe del servicio de allí de la clínica y me dice: señora, le aprobaron la cita con el oncólogo. Mañana a las 8 de la mañana la va a ver el doctor. Y a las 4 horas vuelve y llega y me dice: señora, le aprobaron una remisión para Bucaramanga. Allá están los mejores especialistas. Ahora tenemos un dilema: o la ven aquí o la ven allá. ¿Usted qué dice? Y le dije yo: aquí, porque yo tengo mi familia en Cúcuta. Cuando se me acerca la jefe y me dice: señora, pero yo le voy a preguntar algo. ¿Qué palanca tiene usted? ¿Cuál persona la ayuda? Porque es que aquí llega la gente, duran 1 mes, 2 meses y no les aprueban nada y tienen que hacer demandas para que los atiendan. Y yo le dije: yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que abre puertas, al que todo lo puede. Yo lo tengo a Él. Y ella se agachó y dijo: ay, yo entiendo, ahora sí veo por qué los encuentro orando. Ah, ya entiendo. A Él es el que nosotros tenemos. Y Dios fue tan grande y tan maravilloso, mis amados, que todas las puertas se abrían. Cada detalle el Señor está presto en medio de la prueba en la cual estás pasando. En medio de la angustia, en medio de la necesidad. El Señor dice: en el mundo vas a tener aflicciones, porque las vamos a tener. Esa es una mentira que diga: no, es que somos hijos de Dios y todo va a estar bien. No, vamos a tener aflicciones mientras estemos en este mundo, y van a haber cosas que nos van a doler, que nos van a quebrantar, pero tenemos al que venció al mundo. Tenemos al que todo lo puede, tenemos al que abre puertas, tenemos al Dios de lo imposible. Y nosotros seguíamos clamando, seguíamos orando. Mi esposo todos los días llegaba, colocaba su mano sobre su cabeza y bendecía a nuestra hija y le decía: bendigo a mi hija y la declaro sana, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, todos los días. Y mi bebé nunca se quejó. Mi bebé estaba fortalecida en Cristo. Cada vez que llegaban las enfermeras a sacarle su examen de sangre, ella le decía: aquí no, porque ya me sacaron esta mañana, aquí. Y nunca lloró, porque Dios la fortalecía. Y ella nos decía: yo no tengo nada, mamá, yo estoy sana. Y saben, todo el día adoraba a Dios mi bebé. Todo el día cantaba y adoraba en la presencia del Señor. Y me decía: mamá,
yo estoy sana, mami, pero yo tengo que adorar al Señor. Y le regaló el Señor una adoración hermosa y maravillosa, y todo el día, pastor, él la cantaba, porque es en la adoración a Jesús donde podemos ver los milagros. Es allí a su presencia, es allí a los pies del Señor. Y saben, orábamos, cantábamos en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, y el Señor hizo el milagro. Le enviaron un examen que se llama citrometría de flujo. ¿Sabe cuánto costaba ese examen en Colombia? 10 millones de pesos, alrededor de $3,000 más o menos. Y nos dijeron, no, es que no lo hacen aquí. Y la llevamos al oncólogo y ve mi niña, porque cuando nosotros somos hijos de Dios, la gracia de Dios nos arropa, la gracia de Dios nos abraza. Y decía la secretaria, doctor, pero es que eso no lo aprueba. Y dijo él, yo no sé cómo van a hacer, pero esa niña no se va sin ese examen de aquí. Hágale el examen. Y le hicieron el examen. Tocaba esperar 8 días para que esa prueba fuera hasta Bogotá, porque era un examen especializado, y nos tocaba esperar allí hasta que llegara el examen. ¿Y qué dice el oncólogo, el especialista? Dice, vamos a esperar a que llegue la prueba. Es la prueba más especializada para ver cómo va, a ver si le hacemos una biopsia de médula. Cuando llega el examen, nos vamos para allá, y mi niña cantaba y adoraba a Dios, y ella decía, mamá, es que yo no tengo nada, vámonos para la casa, mamá, yo estoy sana. Y nosotros le seguíamos creyendo al Señor. Cuando llegamos al examen, llegamos a la cita con el oncólogo, él se queda allí mirando, observando los exámenes uno por uno, pero él no decía nada. Él no decía nada, no hablaba, y mi esposo ya estaba un poco angustiado y le dice, doctor, pero díganos qué pasa. Yo veo que usted lee, busca, mira, llama, esto, aquello. Y dice el doctor, Señor, es que no entiendo qué pasó aquí. Su hija no tiene nada. ¡Aleluya! Dios hizo el milagro en nuestra hija. Para lo que la ciencia decía que ella tenía cáncer, Dios la sanó. Y hizo un milagro sobrenatural, porque Él es el Dios de los milagros. Nosotros los hemos visto, nosotros los hemos tocado, nos hemos encontrado cara a cara cada día en los milagros, en que es un milagro de Dios, en que Dios es el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios de lo imposible. Y sabe, mientras estábamos allí en la clínica, mientras le orábamos al Señor, el Señor siempre fue tan lindo, tan grande, tan maravilloso conmigo, que Él me daba palabra, Él me hablaba por medio de personas, porque es en la tribulación, es en la prueba donde Dios te va a hablar, donde Dios te va a pasar por el desierto, donde Dios te va a pasar por el proceso, pero allí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Allí es donde vamos a ver los milagros sobrenaturales. Es allí donde vamos a poder hablar del Cristo que sana, que restaura, que liberta. Por eso a esta hora, si tú en tu casa tienes problemas, tienes a alguien que está pasando un proceso difícil, diga, no importa lo que esté pasando, yo creo en el Dios de los milagros. Yo creo que Él va a hacer cosas grandes y maravillosas para que nosotros testifiquemos de la grandeza de Dios, porque es allí donde le creemos, es allí donde nosotros podemos decir igual que Job, de a oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Amén. Y me regala el Señor esta palabra hermosa, maravillosa, que está en 2 Corintios 4:17. Y quiero de pronto que pasen los adoradores y vamos a entonar una adoración al Señor, porque es en la adoración donde está la presencia de Dios. Amén. Y dice el Señor, porque esta
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Qué palabra tan maravillosa me entregó el Señor, porque Él me decía, porque en esta leve tribulación, porque en medio de la angustia y en medio de la tribulación es nada más y un cada vez más un excelente peso de gloria, porque allí es donde vemos la gloria de Dios, allí es donde vemos el peso de gloria, donde vemos la bendición del Señor, porque es en su presencia, porque es allí a los pies de Cristo. Y el Señor me regalaba una adoración que dice, reverdecerás, no sé si la tienen, donde también el Señor, vamos a cantar tu fidelidad, porque Él es fiel con sus hijos, mis amados, porque la fidelidad de Dios es grande. Coloquémonos